Buenísimos días entonces, muchachones. Estamos aquí reunidos para hacer o hablar sobre los lineamientos de la tarea, ¿ok? Y entonces lo que queremos hacer es explicar el procedimiento para que ustedes puedan realizar su tarea. La tarea tiene fecha de entrega 28 de julio. Es resolver una serie de preguntas, calcular una serie de indicadores en base a unos cuadros estadísticos. Los cuadros no se ven en los parámetros de la tarea porque no sé por qué no se graban allí. Yo los he intentado copiar como imagen de muchas formas y nada, no me deja. Entonces, se los mandé como un anuncio. Entonces tienen el archivo como un anuncio donde allí sí salen todos los cuadros. Busquen su anuncio de archivo que dice la tarea. En su anuncio de archivo está el archivo de Word. Recuerden entonces la tarea, fecha de entrega, lo van a ver en la tarea, es 28 de julio y hay 3 modelos. Un modelo A donde están los indicadores de Estados Unidos, un modelo B donde están los indicadores de Colombia y un modelo C donde están los indicadores de Venezuela. ¿Qué pretendo con este ejercicio? Pretendo que ustedes adquieran finalmente la competencia de poder estar familiarizados con los indicadores macroeconómicos, inclusive ubicados por sector de la economía, ¿ok? Es pensarse en los principales indicadores de los sectores económicos que hemos visto desde que empezamos con el esquema del flujo circular de la renta y que eso les permite tener una idea más o menos clara de si una economía va por buen camino, va por mal camino, si ha tenido resultados favorables, si ha tenido resultados desfavorables. ¿Ok? Entonces, repito, la cuestión consiste en calcular indicadores de cada uno de esos sectores. Lo primero que se pregunta es cuál fue el crecimiento de la economía, dependiendo de la que les toque en los 2 últimos años. Y lo segundo es cuál es la tasa de inflación. Obviamente, esos son los indicadores premium del sector real. Para calcular el crecimiento económico y para calcular la inflación, lo que necesitamos son los indicadores que están aquí. ¿De qué forma se calcula el crecimiento económico, jóvenes? El PIB real. Con el PIB real, sacando la variación porcentual del PIB real. Siempre que ustedes vean el PIB, en el caso de Estados Unidos, teníamos el indicador de Producto Nacional Bruto, pero también en términos constantes. Siempre que ustedes vean, en el caso del PIB, la coletilla 1980 igual a 100, es porque este es el año base, es decir, estas PIB que están aquí son todos calculados a los precios del año 1980. Entonces, este es el valor real. ¿Qué hay que hacer? Calcular la variación porcentual del PIB real del año 81 con respecto al año 80 y luego la del año 82 con respecto al año 81. En el caso de los precios para la inflación, lo que hay que calcular es la variación porcentual del IPC. ¿Y cómo se calculan las variaciones porcentuales? Ya lo hemos visto, así que lo deben manejar bastante bien. Valor final entre valor inicial por 100 menos 100, eso nos va a dar la variación de ese año que estamos contando como valor final. ¿Hay alguna pregunta con eso? En el caso de Colombia, el PIB dice 2005 igual a 100 porque este es el año base de Colombia, y en el caso de Venezuela dice PIB igual 1997 igual a 100 porque ese es el PIB constante. Repito, ¿hay alguna pregunta o puedo seguir? Pareciera que no hay preguntas, entonces podemos pasar a los cálculos del sector monetario. El sector monetario contiene las preguntas 3, 4 y 5. ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular primero la liquidez monetaria y el multiplicador. Luego hay que calcular el porcentaje de la liquidez monetaria que está respaldado con activos externos y lo que está respaldado con activos internos. Este cálculo lo vamos a hacer para el último año y vamos a decir cuál es mayor, es decir, dentro de los activos que respaldan la cantidad de dinero de un país, qué es lo que pesa más, si los activos externos o el financiamiento bancario. Y finalmente, tienen que decir
si la política monetaria fue expansiva o contractiva en el último año, y para eso tienen que usar tanto el indicador de cantidad de dinero como el indicador de tasas de interés. Entonces, no sé, escojamos a Colombia. En el caso de Colombia, aquí tenemos el sector monetario, entonces los indicadores son base monetaria, liquidez monetaria, financiamiento bancario, activos externos netos y tasa de descuento. Si se fijan, por ejemplo, en el caso de Colombia, ya está el indicador de la liquidez monetaria, porque no pude conseguir los componentes por el lado de los pasivos. Entonces, ya está calculada la liquidez monetaria por el lado de los pasivos. Estos son los montos. ¿Y cómo calculamos el multiplicador monetario, jóvenes? ¿Alguien me lo dice? Ay, Dios mío, estos niños no me estudian nada. Qué barbaridad, qué tristeza. Fíjense, el multiplicador monetario simplemente es las veces que se expande el dinero primario. Entonces lo que hacemos es dividir la oferta monetaria, que es M2, o liquidez monetaria, entre la base monetaria, que es el indicador que controla el Banco Central, y con eso conseguimos las veces que la base monetaria se expande para obtener la liquidez monetaria. Por eso es que otra forma de ver esta ecuación es M2 igual a base monetaria por multiplicador monetario. Ahora sí, jóvenes, respóndame a alguien, porque si no Sí, estoy profe, ya. sola. Ok, perfecto. Luego, queremos saber por el lado de los activos de M2, qué es lo que más pesa, si las reservas internacionales netas o el crédito interno, que también le hemos dicho financiamiento bancario. Entonces, allí tienen la fórmula donde está el monto de activos externos o de reservas internacionales y de financiamiento bancario. ¿Qué queremos hacer? Queremos sacar el porcentaje de las reservas internacionales dentro de M2, cuánto pesa eso, ¿verdad? Por un lado, y por el otro queremos saber el porcentaje de cuánto pesa el financiamiento bancario o crédito interno entre M2, y eso nos va a dar dos porcentajes que obviamente van a representar el 100% porque es por el lado de los activos, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que Profe, ya va. Una pregunta. Dime, ¿quién está Es escribiendo? que Rachel, profe, me perdí un poquito. No o sea, ¿para qué nos sirve calcular eso? En la pregunta primera dice calcule la liquidez monetaria y el multiplicador monetario, ¿ok? Esto lo hacemos por aquí. Calculamos M2, en el caso de Colombia no hay que calcularlo, pero en el caso de Venezuela y de Colombia sí. Entonces, bueno, ¿cómo nos acordamos cómo se calcula M2? Borra eso que tienes ahí, Racha. Bueno, ya se tapó aquí. M2 se calcula sumando monedas y depósitos, que en el caso de las estadísticas de los países es dinero más que más. ¿Cuál es la otra variable? Cuasi dinero. ¿Ok? Cuasi dinero. Luego que tenemos el indicador, vamos a calcular el multiplicador monetario. Tenemos la base monetaria, tenemos la cantidad de dinero que la calculamos aquí y podemos calcular el multiplicador monetario. Eso es en la pregunta, si no me equivoco, 3. ¿Ok? En la pregunta 4 queremos saber por el lado de los activos de la cantidad de dinero, qué es lo que respalda del lado de los activos más esta moneda. Si los préstamos que se otorgan en la economía o si el porcentaje de reservas internacionales. Recuerden que en el sistema monetario el dinero, ¿verdad?, está formado por el efectivo y los depósitos, y con ese dinero solamente se puede tener o en activos externos o prestarlo a la economía. Esos son los dos grandes activos de la economía. Entonces, lo que hay que hacer aquí es ver cuánto es el peso de cada uno de esos dos componentes dentro del total y decirme cuál es el que más pesa. Para saber cuánto pesa, simplemente sacamos cuánto es RIN entre M2 y, perdón, lo multiplicamos por 100, como por eso lo puse aquí en términos de porcentaje, es decir, ¿cómo sacamos el porcentaje? Dividimos RIN entre M2
el porcentaje de RIN entre M2, pues simplemente va a ser dividir M2, perdón, dividir las reservas internacionales netas entre M2 y todo eso multiplicarlo por 100. Eso nos va a dar el peso o porcentaje. Igual aquí, vamos a dividir este financiamiento bancario o crédito interno entre M2 y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, repito, eso nos va a dar dos porcentajes que juntos suman 100 y lo que vamos a decir, si el que más pesa es la parte interna o el dinero que está respaldado con crédito interno o la parte de las reservas internacionales. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, profe. Ok. Otra cosa que queremos hacer en la respuesta 5 es que queremos saber si la política monetaria fue expansiva o contractiva. ¿Alguien por casualidad se acuerda cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se sabe si la política monetaria es contractiva o expansiva? Nadie, jóvenes, nadie se acuerda qué hay que hacer, que permite establecer si la política monetaria es contractiva o expansiva. Creo que tiene que ver con la tasa de interés, profe. Tiene que ver con la tasa de interés y tiene que ver con quién más. Alguien busque su cuaderno porque si no, no vamos a continuar, jóvenes. Los voy a dejar solito haciendo la tarea. Tiene que ver también con la liquidez monetaria. Tiene que ver también con la liquidez monetaria, que es la cantidad de dinero, ¿verdad? ¿Y qué tiene que pasar con la cantidad de dinero para que la política monetaria sea expansiva? Aumentar. Tiene que aumentar la cantidad de dinero, tiene que aumentar M2 para que la política monetaria sea expansiva, o tiene que reducirse la cantidad de dinero para que la política monetaria sea contractiva, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el indicador al cual le vamos a sacar la variación porcentual para saber si crece o no crece. Ese indicador, jóvenes, se llama M2 en términos reales o M2 real. Para calcular el M2 en términos reales, lo que hay que hacer es que al M2 nominal, es decir, que es este que hemos calculado aquí arriba, lo dividimos entre quién, cómo lo convertimos en un valor real, contra quién lo deberíamos dividir. Para eliminar el efecto precios. ¿Alguna idea? El PIB potencial, el PIB nominal. No, porque el PIB nominal es una relación de precios por cantidades. Si nosotros a un valor real le queremos quitar el efecto precio, tenemos que dividirlo entre el IPC, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo aquí es que ya este es un valor nominal, le queremos quitar el efecto de la inflación para saber cuánto es en términos reales. Entonces, para eso dividimos M2 nominal entre el IPC y me va a dar el indicador en términos reales, ¿ok? Supóngase no, esto lo tienen que hacer para los 2 últimos años. Si es la economía estadounidense, por ejemplo, tienen que hacerlo para el año 1981 y tienen que hacerlo para el año 1982. M2 en términos reales, ¿ok? El año 1982, pues también va a ser el M2 nominal del año 1982 entre el IPC del año 1982. Si uno quiere traer un valor real que sea mucho más coherente y representativo, lo ideal es que primero el IPC lo divida entre 100 para que lo tengan tanto por uno, ¿sí? Porque el IPC es un índice, es una variación y ya está en términos porcentuales. Si uno lo divide entre 100, le da un tanto por uno y cuando lo sustituye aquí, este valor real le da un poco más cónsono.
Si no lo hace, igual eso no le afecta la variación porcentual, ¿ok? Entonces, ya para saber si la política monetaria es expansiva o contractiva, lo que tenemos que sacar es la variación porcentual de esa M2 en términos reales. Entonces, obviamente, si esa variación porcentual es positiva, es porque la cantidad de dinero en términos reales aumentó y eso significa que la política fue ¿cómo entonces? Expansiva. La política monetaria fue expansiva. Al contrario, si esa variación porcentual les llega a dar negativa, entonces la política monetaria fue contractiva. ¿Ok? Luego dice que también evaluemos el indicador de la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, vámonos a el caso de la economía estadounidense. Van a obtener un indicador de tasa de interés. Fíjense que en el caso de Estados Unidos es la tasa de interés de descuento. Espero que recuerden que la tasa de descuento es la tasa que le cobra el Banco Central a los bancos para otorgarle préstamos. Siempre que el Banco Central tenga una tasa de descuento menor, está estimulando a los bancos para que le pidan préstamos a él. Eso libera reservas bancarias que de otra manera ellos tendrían que tener y permite que ellos puedan expandir la cantidad de dinero. Quiere decir que la tasa de descuento está buscando que la política, en este caso, por ejemplo, también sea expansiva porque está reduciendo la tasa de interés. Eso por un lado permite que los bancos presten más, pero por otra parte hace que la tasa del mercado también se reduzca. Y una tasa de interés que se reduce fomenta la inversión. Y la inversión es un componente de la demanda agregada. Entonces quiere decir que cada vez que hay política monetaria expansiva, el Banco Central busca controlar, aumentar el PIB real, porque una de las cosas que hace es tratar de bajar la tasa de interés para que esa tasa de interés promueva la inversión, haga que haya más gasto por el lado de la demanda agregada y eso permita que aumenten las ventas de las empresas y las empresas entonces, como ven que se están desacumulando sus inventarios, se sienten estimulados a producir más. ¿Quedó clara esa parte? Sí, profe. Ok, ahora viene el sector público. Las preguntas de 6, 7 y 8, en el caso de Estados Unidos solamente, porque se pide calcular el porcentaje de la deuda, pero en los otros casos, la pregunta son solamente la 7, la 8, perdón, calcula el resultado fiscal, la 6, calcula el resultado fiscal y el financiamiento para el último año en pesos y como porcentaje del PIB, diga si la política fiscal fue expansiva o contractiva, utilice como referencia el gasto real. Es decir, nos están preguntando por el resultado fiscal, nos están preguntando por el financiamiento y nos están preguntando si la política fue expansiva o contractiva. Escúchenme bien, no hace falta hacerlo como no, mentira, aquí estamos bien, Entonces, ¿cuáles son los indicadores que tenemos del sector público? Tenemos los ingresos totales del sector público y tenemos los gastos totales del sector público. ¿Cómo se obtiene el resultado fiscal, jóvenes? Aquí espero a que alguien me diga cómo se obtiene el resultado fiscal. La suma de ambos. La suma de ambos daría el resultado fiscal. ¿Tiene sentido que yo sume los ingresos y los gastos, mi reina?
No, No, ¿verdad? ¿Tiene sentido que yo haga qué? los restos. Que los reste, ¿verdad? Porque yo lo que voy a hacer en el resultado fiscal es que el resultado fiscal va a ser la diferencia entre los ingresos del gobierno menos sus gastos, los gastos del gobierno, el gasto fiscal. Y puede haber una situación, puede haber dos de las siguientes situaciones, ¿verdad? Una donde el ingreso sea mayor que el gasto. ¿Cuál sería el resultado fiscal en este momento? Si el ingreso es mayor que el gasto, ¿cómo se llama ese resultado? ¿Cómo se califica? Positivo. Positivo. ¿Y cómo se le dice en el argot económico? Aquí espero a que alguien me lo conteste. Y por supuesto también me tienen que contestar si el gasto es ahora mayor que el ingreso, ¿cómo se llama o cómo se cataloga este resultado fiscal? Déficit fiscal. Ok, si el gasto es mayor que el ingreso, tenemos un déficit fiscal. Y si el ingreso es mayor que el gasto, ¿cómo se llama el resultado? Superávit. Superávit fiscal, correcto, superávit fiscal. Entonces, obviamente, ustedes van a buscar, van a hacer la diferencia entre los ingresos y los gastos y van a tener o un superávit fiscal o un déficit fiscal. Normalmente se obtiene un déficit fiscal. Un déficit fiscal significa que los ingresos no fueron suficientes para costear los gastos, en cuyo caso este gobierno va a tener que recurrir al financiamiento, va a tener que endeudarse para poder honrar el total de sus gastos. Por eso el financiamiento, jóvenes, es el resultado fiscal, es igualito al resultado fiscal generalmente de déficit con signo negativo, ¿ok? Con signo contrario, perdón, con signo contrario. Entonces, voy con la idea otra vez. Si usted tiene un déficit fiscal, entonces usted pide prestado, por lo tanto, supóngase que este déficit fue menos 3.000. Entonces, el resultado fiscal en términos de valor va a ser más 3.000 porque usted se tuvo que endeudar por 3.000 para poder honrar sus gastos. Si por el contrario tiene un superávit fiscal, pues entonces resulta que a lo mejor usted pagó parte de la deuda que había adquirido en años anteriores y entonces el financiamiento tendría signo negativo. Las magnitudes, esto que estamos teniendo ahorita es en términos de magnitudes, pero resulta que las magnitudes se miden mejor, jóvenes, si nosotros ese resultado del déficit fiscal lo hacemos como porcentaje del PIB nominal, ¿ok? Recuérdense que el PIB nominal nos habla del tamaño de la economía y entonces si yo hago una variable económica como porcentaje del PIB y lo multiplico por 100, lo que yo estoy logrando aquí es tener una mejor idea de cuál es la magnitud de esa variable, ¿ok? Entonces es muy común que uno escuche que este es el resultado de la cuenta corriente como porcentaje del PIB. O este es el resultado del déficit fiscal como porcentaje del PIB, ¿ok? Repito, lo que hacemos es que este déficit fiscal en moneda nacional que hemos visto, lo dividimos entre el PIB nominal y lo multiplicamos por 100 y eso nos permite hablar del déficit fiscal como porcentaje del PIB. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto, profe. Ok, entonces el financiamiento, recuérdense, es este mismo monto con signo contrario por las razones que ya hemos hablado. Ahora queremos saber si la política fiscal fue, ¿cómo se llama? Expansiva o contractiva. Y
para eso nos están diciendo que calculemos el gasto público real para 2 años, porque lo necesitamos para 2 años para saber si es crecimiento o no de esa variable. Así como hicimos con la liquidez monetaria, aquí hacemos igual. Estos gastos corrientes que están aquí o estos gastos nominales, el gasto del gobierno o el gasto público nominal, lo dividimos entre el índice de precios al consumidor. Y si queremos un resultado más exacto, repito, ese IPC primero lo dividimos entre 100, ¿sí? Para que nos quede una variable que sería el IPC en tanto por uno, ¿sí? Tanto por uno, es decir, quitándole el efecto de porcentaje. Y obviamente vamos a calcular el gasto real para los 2 últimos años. Lo podemos hacer inclusive el gasto real sí, exacto, para los 2 últimos años, y vamos a obtener la variación porcentual, ¿ok? Y calculamos la variación porcentual. Entonces, obviamente, nosotros hemos dicho que para que haya una política fiscal expansiva, ¿qué debe pasar con la variación del gasto? ¿Debe ser positiva o negativa? Si la variación del gasto público es positiva, si el gobierno está gastando más y está estimulando la demanda agregada por esa vía, jóvenes, ¿cómo debe ser la política? ¿Cómo se debe catalogar? ¿Expansiva o contractiva? Mientras alguien me responde esa pregunta, les recuerdo que la demanda agregada es igual a consumo más gasto, más inversión, más X menos E. Entonces, repito aquí, ¿cómo sería la política, jóvenes? Expansiva. Correcto. La política es expansiva. En la misma parte, siempre que aumentemos el indicador, estamos buscando política fiscal expansiva. Si la variación porcentual es negativa, el resultado que nos dé esa variación es negativa, la política fiscal es contractiva. Cuando el gobierno gasta más, jóvenes, gasta en compra de bienes y servicios, gasta en pagándole más a los empleados públicos, por supóngase que genera un proyecto de infraestructura, eso alimenta también el consumo, porque las personas que reciben ese consumo consumen más, y eso estimula el crecimiento de la economía por el lado de la demanda agregada. Todo crecimiento de la demanda agregada, todo aumento DDA va a venir acompañado porque es un equilibrio de un aumento del PIB. Para eso son las políticas expansivas, para aumentar el PIB. Si la política es contractiva, sobre todo en el caso de la política fiscal, pero también la política monetaria, pero también en el caso de la política fiscal, si es contractiva y en vez de aumentar la demanda disminuye, lo que sucede es que esta economía está pasando por presiones inflacionarias y entonces se le quiere restar dinamismo a la demanda. Están gastando mucho los agentes económicos y la oferta no es suficiente y todo se está yendo vía precio. Entonces lo que hacemos es restarle desde el punto de vista de política dinamismo a la demanda agregada para que se libere la presión sobre los precios. ¿Se entiende eso, jóvenes?
Sí, profe. ¿Se entendió el cálculo del indicador del gasto real? Sí, perfecto, profe. Ok, muy bien. Entonces, seguimos con el resto del ejercicio. Ya tenemos aquí los resultados de ¿cómo se llama? De la política fiscal, y ahora nos vamos al sector externo. Del sector externo tenemos que contestar la pregunta 8, que dice, calcula el resultado de la balanza comercial para el último año. La 9, que dice, diga si la economía es deudora neta o acreedora neta con el resto del mundo en los 2 últimos años. La 10, diga si hubo un aumento o reducción de las reservas internacionales para todo el periodo. Y la 11 dice, diga si el peso colombiano, obviamente este es el caso del peso colombiano, se ha apreciado o depreciado con respecto al dólar estadounidense en los últimos años. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar de indicadores. Nos vamos aquí a la parte de la economía estadounidense y lo primero que preguntamos es por la balanza comercial. La balanza comercial es lo mismo que exportaciones netas. Entonces, ¿cómo se obtiene el resultado de la balanza comercial o de las exportaciones netas? ¿Alguna idea? Profe, ¿puedes repetir que no escuché? Ajá. Para calcular la balanza comercial, que al final es lo mismo que las exportaciones netas, ¿qué debemos hacer? Restarle las importaciones. A las exportaciones le restamos las importaciones y eso nos da la balanza comercial, que es lo mismo que las exportaciones netas. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Luego nos dice, diga si esa economía es deudora o acreedora neta. Dentro de estos indicadores que están aquí, ¿cuál nos diría si la economía le está pidiendo prestado al resto del mundo porque su proceso, su ahorro fue menor que la inversión, o si le está, parte del ahorro está saliendo para otras economías porque el ahorro fue mayor que la inversión? ¿Quién nos dice esa información dentro de esos indicadores que están ahí de sector externo? ¿La cuenta corriente? Correcto, la cuenta corriente. La cuenta corriente es la parte, ¿cómo se llama?, de movimiento de bienes y servicios, de transferencias y de renta de una economía, pero también es el préstamo neto de una economía, es decir, es la diferencia entre el ahorro menos la inversión. Si el ahorro es mayor que la inversión, la cuenta corriente nos va a dar positiva. Si el ahorro es menor que la inversión, la cuenta corriente nos va a dar negativa. Entonces, eso nos permite saber si una economía es acreedora neta o deudora neta. Va a ser acreedora neta cuando este signo dé positivo y va a ser deudora neta cuando este signo sea negativo. Repito, lo que significa, por ejemplo, en este caso, menos 11,19 miles de millones de dólares, es que el ahorro de la economía estadounidense no fue suficiente para financiar su proceso de inversión y necesitó pedir prestado al resto del mundo, ¿ok? Todas las, si se van a fijar aquí, ya, por supuesto, la balanza comercial forma parte de la cuenta corriente, es una parte importante de la cuenta corriente. Si se fijan aquí, ya la balanza comercial de Estados Unidos es deficitaria, ¿ok? Entonces, esta es una economía que para este año se financió con el resto del mundo. Fíjense, por ejemplo, en estos 2 años también la balanza es negativa, pero este es positivo. Quiere decir que el movimiento de servicios o el movimiento de renta o el movimiento de transferencia cambió el signo de esta cuenta. ¿Está claro entonces? Es simplemente decir si es positivo, que el ahorro fue mayor que la inversión; si es negativo, que fue la inversión la que fue mayor que el ahorro. Siempre que sea positiva, la economía es acreedora neta; siempre que sea negativo, la economía es deudora neta con el resto del mundo, es decir, se está endeudando con el resto del mundo. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok, en el caso de el signo de las reservas internacionales, en la última clase vimos un poco la balanza de pago y dijimos
en la balanza de pago todas las operaciones de ingresos y gastos y de activos y pasivos se registran en una sola columna. Eso hace que en el caso de los activos y pasivos, los pasivos aumenten con signo positivo porque son entrada de dinero y las reservas internacionales aumenten con signo negativo porque son salida de dinero. Es decir, siempre que uno esté adquiriendo un activo financiero con el resto del mundo, obvio que se está haciendo de un derecho, pero ha tenido que comprar ese derecho y entonces al final lo que está ocurriendo en la economía es que está saliendo dinero de la economía. Entonces, siempre que las reservas internacionales tengan un signo negativo en su flujo de un determinado año, es porque hubo un aumento del saldo de las reservas internacionales por estos montos que están aquí. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, este Banco Central o aumentó su oro monetario, o aumentó sus derechos especiales de giro, o aumentó su cuenta de depósito en el exterior, ¿ok? Entonces, repito, en el caso de las reservas internacionales, como todos los activos de la balanza de pago, un signo negativo es una señal de aumento de ese activo. Todo país va a tener un saldo de reservas internacionales que va a ser alimentado, va a subir o va a bajar, dependiendo de cuál sea el resultado de la balanza de pago. Y ese resultado de la balanza de pago siempre se va a compensar con el monto de las reservas internacionales. Lo que quiero decir es que supóngase que aquí el saldo de las reservas internacionales haya partido de un monto de 100, nos pusimos la cifra del saldo aquí, y esto significa que primero creció 7,6, después creció 3,21 más miles de millones de dólares y después creció 3,86. Si es un caso en el cual en vez de conseguirse con un signo negativo, se consiguen con un signo positivo, es todo lo contrario, jóvenes. Aquí el Banco Central ha tenido que deshacerse de activos internacionales netos que tenía y ha tenido que traerlos a esta economía para honrar los compromisos de balanza de pago de esta economía. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, todos estos años lo que significan son pérdidas de reservas internacionales. Es decir, probablemente aquí las reservas internacionales arrancaron con un valor cercano a 20 y se perdieron casi 10.000 millones y terminó con un valor cercano a 10. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok. Finalmente, con respecto al sector externo, queremos saber si la moneda de ese país se aprecia o se deprecia con respecto al dólar, que es la moneda internacional. Y, por ejemplo, en el caso de estadounidense, como el dólar no se puede comparar consigo mismo, para los años 80, 81, 82, el tipo de cambio en Estados Unidos se calculaba bolívares entre derechos especiales, perdón, dólares entre derechos especiales de giro, que los derechos especiales de giro son un instrumento que tienen todos los países en el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional es un fondo creado con el aporte de todos los países y dependiendo del aporte de cada uno, pues tienen una posición allí que les va a permitir hacer operaciones con esa posición. El Banco de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, entonces en ese tiempo hacía la relación con los derechos especiales de giro. Creo que ahorita lo hace con relación al euro, ¿ok? Entonces, fíjense, el tipo de cambio, acuérdense, es la moneda nacional que hay que intercambiar por una unidad de moneda extranjera. Si el tipo de cambio de un año con respecto al otro sube, hay que dar más moneda nacional por esa moneda extranjera y esto significa que hay una depreciación del tipo de cambio. Caso contrario, si en vez de que ese tipo de cambio, en este caso, por ejemplo, peso por dólar, que es el caso de Colombia, si ese tipo de cambio tiene una variación negativa, significa que hay que dar menos pesos, por ejemplo, en este caso, menos pesos por dólar en un determinado año, y eso se conoce como una apreciación del tipo de cambio. ¿Estamos claros? Repito, la Sí, moneda profe. de un país
se aprecia o se deprecia, para ello tenemos que calcular la variación porcentual del tipo de cambio, que es el indicador que nos dice eso, con respecto al año anterior. Si la variación es positiva, hay depreciación, porque hay que dar más moneda nacional por extranjera. Si la variación es negativa, es apreciación, porque ahora nuestra moneda vale más. Tenemos que dar menos moneda por la moneda extranjera, ¿ok? Finalmente, espero que aquí hagan algún esfuerzo que me contente, que me haga sentir que realmente ustedes aprendieron, muchachones. Y la pregunta 12 y 13 diga en base a los resultados de crecimiento e inflación, si la economía colombiana estuvo mejor, tuvo un mejor desempeño, es decir, lo que van a hacer es evaluarme los indicadores de crecimiento económico y de inflación de los últimos 2 años y decirme entonces si esta economía, con respecto al 2012 al 2013, estuvo mejor o estuvo peor. Y finalmente, comparado entonces con la evolución del sector externo, del tipo de cambio, de las reservas internacionales, con la evolución de el resultado fiscal y con la orientación de la política económica y monetaria, yo aspiro y espero que ustedes me hagan una pequeña reseñita donde se pueda visualizar si en el último año esa economía estaba mejor o estaba peor que los años anteriores. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, una pregunta. Sí, profe. Ajá, dígame las preguntas. Profe, ¿crees que podemos explicar otra vez la pregunta 2? O sea, ¿cómo sacamos de la tasa de inflación? Amor, la tasa de inflación simplemente es saber si el nivel general de precios está aumentando o está disminuyendo. Y más nada, o sea, no tenemos que calcular nada. O sea, no tenemos que hacer ningún cálculo para esa pregunta. Pero, mi amor, ¿cómo no lo vamos a tener que hacer? Este es el indicador del nivel general de precios, ¿verdad? Para nosotros saber si hay inflación o no, tenemos que calcularle la variación porcentual a ese indicador, porque si no le calculamos la variación porcentual, no sabemos si hay inflación o no, porque la inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios. En este caso, el hecho de que el indicador del año 2012 en Colombia sea 11.181,6, que es un índice, ¿verdad? No me dice nada. Tengo que compararlo con el del año pasado y ver que, en el año pasado era 10.915,7. Quiere decir que hubo un crecimiento. ¿De cuánto? Calculo la variación porcentual. 11.181,6 entre 10.915,7 por 100 menos 100. Eso con toda seguridad me va a dar una variación positiva y esa es la inflación de Colombia para el año 2012. Hago lo mismo para el año 2013. Obviamente ahora voy a comparar el indicador del 2013 con el indicador del 2012. Fíjate que aquí sigue aumentando bastante menos, ¿sí? Estas son variaciones chiquitas. Quiere decir que Colombia está presentando tasas de inflación seguramente menor de un dígito, cosa que es maravillosamente buena. Todo resultado de inflación que sea de un dígito es bueno, pero obviamente si aquí la inflación es 4 y después pasa a 7, pues están aumentando las presiones inflacionarias en esta economía. Por ejemplo, toda tasa de crecimiento que esté por encima del 2-3%, ¿verdad? Venciendo lo que es la tasa de crecimiento de la población, es una tasa de crecimiento buena. Si es de 5 o 6, generalmente las economías no crecen más de 5 o 6%, con excepción de la economía china, que estuvo creciendo a tasas realmente grandes. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Obviamente me pueden seguir preguntando por WhatsApp si tienen alguna duda. Recuerden entonces que vamos a, que la fecha de entrega es el 28. Tienen hasta las 12 de la noche para hacerlo, pero no lo dejen hasta las 12 de la noche, ¿sí? Entonces, bueno, los dejo para que tengan su otra clase. Dios me los cuide. Estamos en contacto. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, que Gracias, estén profe. bien.